Bueno, buenos días. Muchas gracias a Presit y a ustedes por estar acá presentes. La propuesta del día de hoy es trabajar un poco el tema de innovación desde una visión alternativa y complementaria a la que domina en nuestra forma de acción, ¿no? Por eso el título es una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si la innovación es un emergente sistémico? Por eso lo ponemos como un análisis alternativo. Al final les dejo mis redes sociales para el contacto o el correo para aquellos que quieran mantener el contacto. La pregunta que dispara la presentación es esta: ¿por qué algunas innovaciones se adoptan antes que otras? Que es una duda que siempre tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando para que algunos procesos tengan más rápido el proceso de innovación? En este taller lo que vamos a hacer es presentar algunas llaves a manera de herramientas para construir potenciales innovaciones. La idea es interpelarlos un poco, por eso es la idea de taller, por eso lo han puesto en el tema de taller. Al final va a haber algunas preguntas para el debate. El esquema que tienen ahí arriba es el que nos va a conducir en toda la presentación, porque tiene que ver con esa concepción alternativa de la innovación. La complejidad del sector rural y el sector agropecuario ha sido creciente y es creciente, tanto en términos naturales como sociales. Siempre que interactuamos con estos sistemas nos encontramos con situaciones críticas o complejas. Esto nos obliga a repensar un poco o a reconsiderar el alcance de los enfoques metodológicos que estamos acostumbrados para trabajar desde la extensión, los que usamos más comúnmente, ¿no? El objetivo de la presentación que tenemos hoy es resaltar y ofrecer una visión, una estrategia de acción alternativa para potenciar los procesos de innovación. Por supuesto que yo no voy a poder entrar por el tiempo que tenemos en el desarrollo de la metodología en sí, pero sí les voy a dar algunas pistas. La metodología también la ofrecemos en cursos de posgrado porque es muy específica y hay que darle bastante tiempo. En 20 minutos eso no lo podemos hacer, ¿no? Empecemos con esta pregunta: ¿qué es lo que dice el diccionario? Bueno, a ver si funciona el sistema. El diccionario dice que innovar es alterar algo introduciendo novedades. Ahí tenemos a un señor haciendo algo que puede parecer parecido a algo que conozcan o no, pero que en sí viene a ser como una innovación, ¿no? Las preguntas que están asociadas a este proceso que está haciendo este señor son: ¿implica siempre la generación de algo totalmente nuevo una innovación? Como ven ahí, no, está haciendo algo que normalmente hacemos con una pala, pero el señor este le encontró una vuelta, ¿no? La segunda pregunta es: ¿de dónde provendrá esa idea? ¿A dónde se les habrá ocurrido a él que esta era una forma alternativa de dar vuelta a la tierra o hacer una quinta o algo por el estilo? ¿Cómo se habrá generado? ¿Será independiente del entorno social donde él está? Las respuestas a esas preguntas son variadas. Desde los años 60 a 70, la mayoría de las organizaciones que se dedican a la innovación han estructurado el sistema bajo esta línea. Normalmente, la mayoría de estas organizaciones tienen esta estructura y operan la innovación desde el punto de vista de la transferencia. Es decir, se asume que hay un lugar donde se genera lo nuevo, en este caso la investigación, que hay intermediarios que son los que trasladan esa innovación, que puede ser un vendedor, puede ser un extensionista, a una persona en el sector agropecuario, sería un productor, que es el que tiene que aplicar esa innovación. Esta concepción normalmente la llamamos modelo transferencista. Yo no voy a criticar el modelo, dado las ventajas que tiene y que ha tenido hasta ahora en nuestro desempeño como país. Pero sí, hoy sabemos que este modelo está teniendo poca capacidad de transformar. Sobre todo porque está basado en un centro de atención fuerte en la ciencia como única forma de fijar creencias. No es tema de la jornada, pero deberíamos revisar cuáles son las formas de fijar creencia que tenemos los humanos, ¿no? La autoridad, la ciencia, el método recursivo. Es decir, existen varios métodos. Sin embargo, en los 20.000 años de existencia de la humanidad, la ciencia solo ocupa los últimos 400 años de la historia. Es decir, el 0,02%.
de la existencia del Homo sapiens en la Tierra fue dominado por la ciencia y ahora está ganando nuestra capacidad para pensarla como la única forma de fijar creencia, perdiéndose la condición de saber que las otras formas de fijar creencia todavía existen en nuestro cerebro. Las grandes transformaciones que se desarrollan en el mundo y el país están cambiando estos escenarios. Hoy en día la innovación es pensada más bien como una situación compleja, que está definida por un montón de cosas. Por ejemplo, cuando uno quiere innovar algo, automáticamente saltan tensiones. Tensiones entre el riesgo y la incertidumbre, voy a hacer algo y no sé cómo me va a ir. Una tensión entre la globalización y la fragmentación. ¿Esto que estoy haciendo aporta a la globalización o estoy separando el sistema del mundo global? La interacción versus la exclusión, la concentración versus la descentralización, esos elementos están incidiendo en este sistema de innovación. También la pluralidad de actores que participan. En el modelo anterior veníamos una linealidad. Era un investigador, un extensionista o vendedor y un aplicador. Hoy en día sabemos que las innovaciones ocurren con un montón de actores participando del proceso, opinando, dándonos elementos para la toma de decisión. Los ciudadanos y los consumidores, la industria y el mercado, las instituciones y organizaciones, los proveedores y asesores, todos esos también están interviniendo en nuestra forma de aceptar ese proceso de innovación. Ni que hablar si hablamos de las problemáticas. Cuando uno se propone hacer ese cambio, automáticamente aparecen un montón de problemáticas, ¿no? La infraestructura, la sostenibilidad como concepto que se trató en varios de las charlas en la PRESID, la pobreza, la educación, si seguimos hay muchos más, ¿no? La biotecnología y la ética de aplicación de la biotecnología, las producciones diferenciadas que nos exige el mercado, el cambio climático como condición para pensar las innovaciones, la gestión del ambiente. Es decir, cuando los problemas a solucionar no cuentan con una definición clara, única y de fácil acceso, que es lo que nos pasa ahora, este modelo que teníamos antes, que estaba basado básicamente en la intermediación en la comunicación, ya no sirve para operar en ese sistema o encuentra sus limitantes. Por eso hay que pasar a un modelo donde la acción para aquellos que se proponen facilitar innovaciones es la de facilitador de soluciones. Es un cambio de rol en las organizaciones y en las personas que trabajan para la innovación. ¿Es fácil? No, porque tenemos que desandar un montón de aspectos ya cargados. Pregunta de rigor que tendría que ser al revés. La digo al revés. ¿Alguien no trajo celular hoy? Todos tienen celular, ¿no? Ahora le hago una pregunta para que participen ustedes. ¿Recuerdan el proceso de búsqueda de información que utilizaron antes de adquirirlo? ¿Alguien que me diga qué hizo? Los escucho, es para ustedes. ¿Qué hicieron cuando pasaron al área de celular o compraron un celular? ¿Cómo lo lograron? Vamos. ¿Cómo? Te lo regalaron con el auto. Opción, otra. Lo compran. ¿Qué hiciste para comprarlo? ¿Cómo lo elegiste? Por internet. Es decir, no es solo que me quedé con la opinión del vendedor. Prácticamente uno cuando hace una innovación, lo que dispara son redes de información y conocimiento. Aunque esas redes de información y conocimiento no sean claras y estén adelante de nuestra cara, eso está operando en todo momento. Para cualquier cambio que queremos hacer como personas, como grupo o como organización, lo que disparamos son redes de información y conocimiento. Por eso la gráfica. Quien busca una solución no se detiene en los límites donde normalmente circula la información del tema o problema. No es que va solo al vendedor para comprar el celular, no es que solo va a PRESID para saber cómo se hace siembra directa, no es que solo va a la universidad para hacer una averiguación. Empieza a disparar contactos de una manera natural, sin que uno se dé cuenta, pero que están operando en la toma de decisión y en la fijación de esa creencia para hacer el cambio.
Lo que hay que hacer es que cuando uno está en este proceso, lo que hace es amplía búsqueda, establece redes de contactos que pueden incluir una gama muy diversa de interlocutores. Gente que a lo mejor nosotros no sabemos, no las identificamos o no las reconocemos, están interviniendo en nuestro proceso de toma de decisión para la innovación. Tal vez ese proceso de búsqueda de contacto de información no sea prolijo y estructurado, según una secuencia preestablecida. No es que sabemos a quién vamos a hablar, a quién le vamos a preguntar. Lo hacemos en el proceso de diálogo diario. El hilo conductor sí es el objetivo. Allí hay que mirar en el objetivo de cambio para conocer o reconocer esa red de información que usamos para innovar. Hoy en día debemos aceptar que la innovación puede provenir de diferentes y variadas fuentes a la vez. Puede provenir de la propia experiencia, porque uno va generando experiencia en el terreno y con eso le permite pensar una innovación. Puede provenir de los cambios del mercado, porque el mercado nos está influyendo, nos está dando información para el tema. Puede provenir de las condiciones económicas, sociales, políticas, de otros actores que están haciendo lo mismo, que están buscando lo mismo que estoy buscando yo. Por lo tanto, las preguntas son, a ver si lo alcanzan a ver, estos planteos complejos nos proponen desafíos para quienes deseen promover procesos de innovación. La charla está dirigida no solo a las personas como innovadores, sino también a las organizaciones que trabajamos en los procesos de innovación. Si nos mantenemos estructuralmente y lógicamente en el modelo lineal, estamos perdiendo la oportunidad de estar en el proceso donde ocurre la innovación. Por eso este hombre, que es Francis Bacon, lo encontré en internet, dice que aquel que no aplique nuevos remedios vivió entre 1561 y 1626. Aquel que no aplique nuevos remedios deberá esperar nuevos males, porque el tiempo es el más grande innovador. Resulta claro, cada vez más y más evidente, que para promover innovaciones también necesitamos innovar. Este es el centro de atención de la presentación, la propuesta de innovar en la concepción con la cual pensamos las innovaciones. El punto de partida alternativo que propone esta presentación es considerar que, y esta es la definición de la opción alternativa, la innovación es el producto de un sistema de información y conocimiento que los actores construimos durante la búsqueda de la solución a un problema. Ahí tiene varios términos interesantes. Lo considera como un producto, es decir, es algo que no está establecido, que hay que generarlo, que se puede enfocar en términos de sistemas, que opera tanto de la información como del conocimiento. En el taller de hace 2 años hicimos una presentación acá para diferenciar información de conocimiento. Si quieren las buscan en los anales de APRESID, porque es muy importante para este proceso tener claro que no es lo mismo información que conocimiento. Y que los actores la construimos cuando estamos buscando la solución a un problema. Aquí va la primera llave. Implica un cambio en los roles y las formas de organizarnos para innovar. Ya no se trata solo de intermediar y comunicar, hay que hacer otra cosa. No digo que tengamos que dejar de comunicar, estoy diciendo que además de comunicar tenemos que hacer otras cosas. Por eso propongo cambiar algunas cosas en término personal y en término organizacional. El primer movimiento que propongo es uno actitudinal. Pasar de la lógica de producto a la lógica de proceso. En nuestra cabeza se configura muy bien la lógica de producto, porque lo tengo en la mano, lo agarro, lo miro, lo uso como el celular. La lógica de proceso es un poco más compleja, ¿no? La innovación opera dentro de esa red que vemos ahí de interacciones entre múltiples actores. Pensarla como sistema es una opción que tenemos para ponerle método a esta idea de cambiar la estrategia de innovación de lineal a sistémica. Porque cuando lo ponemos en términos sistémicos podemos aprovechar todo lo que ustedes saben que tiene un sistema, todas las ventajas que tiene un sistema. Y ahí es donde podemos operar como facilitadores. A ver si salen los puntitos. Pregunto, ¿por qué habrá sido que estos puntitos, los ven bien ahí, no sé si se ven desde ahí, los azules eran más grandes en esta red
y claramente estaban directamente conectados, y están conectados con uno central. ¿Por qué estos otros, que también son grandes y son importantes en el proceso, no están conectados con los anteriores? ¿Por qué estos son más chiquititos y están fuera del sistema o débilmente conectados en el proceso de innovación, ¿no? El segundo movimiento es uno procedimental. Debemos pasar de pensar solo en objetos, en cosas, y tenemos que empezar a pensar en los sujetos. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué nos pasa a las personas que estamos promoviendo o intentando una innovación? La mirada sobre el sujeto. Entendiendo la innovación como ese proceso social y complejo, que estaría dibujado ahí, ¿no? Los actores adquieren un papel relevante para este proceso de innovación. Por eso el cambio de mirada. Si queremos potenciar innovación, la mirada tiene que estar en los actores. ¿Afectan el cambio o son afectados por ese cambio? Debemos reconocer cuáles son los más importantes, cuáles tienen más impacto sobre el sistema, cuáles están conectados, cuáles están desconectados para operar allí el proceso. Y el tercer movimiento que propongo, uno estratégico, que no es fácil de hacer porque si fuimos formados en la educación tradicional, casi todos somos hijos del cartesianismo, el reduccionismo cartesiano. Es decir, aquella idea de separar la totalidad, explicarla por parte y después juntarla para que la realidad se explique, ¿no? Y tenemos menos gimnasia de enfoque sistémico, de ver la integralidad. Por eso lo propongo como un cambio estratégico, no solo para las personas, sino para las organizaciones. Entonces lo que tenemos que hacer es pensar, de proyectar y dirigir los procesos focalizándonos en el desempeño de las partes o los actores para concentrarnos en el comportamiento e interacción del conjunto. Una vez que uno identifica esos actores, puede configurar el límite de acción, que yo lo puse ahí con una raya, ¿no? Ese es el área de operación para esta región. Si hay algo afuera que es interesante, lo tengo que conectar, tengo que hacer el vínculo, la sinapsis con el sistema, ¿no? Repito las tres cambios que proponía para no olvidarlo. El actitudinal, de producto a proceso. El procedimental, pasar de pensar solo en objetos a sujetos. Y el estratégico, pasar de pensar las partes a la totalidad del sistema. ¿Por qué? Porque la innovación no es el producto exclusivo de una o dos personas, ni de la calidad de los eventos comunicacionales. La innovación es producto de la calidad de esa red que estamos construyendo, que a veces no nos damos cuenta. La capacidad para innovar no puede ser considerada como una competencia individual, ni siquiera como la suma de una serie de individualidades. Es una construcción social, algo que tenemos que hacer en conjunto. Por eso se piensa que para este sistema podemos pensar en una organización social de la innovación. Como estoy tirando muchos términos, esos son los que quedan en pantalla, ¿no? Una de las propuestas es pasar a usar la investigación, acción, participación como el proceso que nos permite constituir estas redes de información y conocimiento que las personas armamos. Esta es la propuesta metodológica. En lugar de soportar la generación de soluciones específicas, tenemos que ver qué hacemos las personas cuando estamos buscando la solución de un problema. Por eso se pueden usar metodologías específicas, que es lo que no voy a relatar acá, que es la investigación, acción, participación, de apreciación de sistemas de información y conocimiento, que utiliza ventanas, que en diferentes fases, una fase de identificación de los actores que están detrás del problema en común, la definición compartida del problema, la caracterización de ese entorno del sistema de información y el acuerdo hacia el final. Esta metodología permite diseñar para cada situación de innovación
un recorrido que habilite el enlazamiento entre los puntos interesantes. Yo creo que vine acá porque estaban todos preocupados por el tema del periurbano y las aplicaciones de agroquímicos, ¿no? Usamos esta metodología en muchas oportunidades. Una que les traje es la del periurbano de Barrancas, provincia de Santa Fe, donde se trabajó con todos los actores la problemática del periurbano y la aplicación de agroquímicos. Para trabajar en este tipo de cosas también que tenemos que cambiar los métodos. El dibujo es la mejor herramienta que existe para poner en diálogo a las personas que operan con intereses distintos. Esta es la gráfica que sale de ese grupo de participantes de la localidad de Barrancas, donde está la definición compartida del problema. Después la vemos en detalle si quieren. Y este es el sistema que opera en Barranca para la innovación. Hay un núcleo duro de acción que tiene mucho más poder, núcleos relativos cercanos que no están conectados con el sistema y que mi acción será lograr la conexión. No me detengo en esto porque es un dato de una investigación que pueden ver en publicaciones de la facultad, después les dejo el dato, pero de ahí salieron 8 recomendaciones básicas para aquellas poblaciones que están lidiando con el problema de la aplicación de agroquímicos. Se los doy como dato. Entonces, el desafío implica movernos nosotros, movernos nuestros propios límites, ¿no? ¿En qué consiste? Reconocer las tramas de relaciones, aprender a crear los entornos adecuados para que esa innovación ocurra, crear condiciones que permitan las conexiones, aprender a utilizar la idea de los otros. Y aquí dejo las preguntas. ¿Los programas de estudio en formación profesional recuperan estos modelos de intervención no difusionistas? ¿O todas las escuelas y facultades en las que fuimos formadas, sin darnos cuenta, operan en el entorno difusionista? Las instituciones que propician la innovación poseen las estructuras y capacidades necesarias para considerar y actuar desde esta perspectiva organizacional. Trabajo en INTA, trabajo en la universidad y casi todas están formadas estructuralmente para el modelo lineal. Es decir, tenemos un problema estructural. El cambio de concepción de la innovación es un problema estructural. APRESID tiene otra lógica. Está más cerca del enfoque de red que las organizaciones tradicionales. De hecho, fíjense por qué llegaron acá. ¿Cómo llegaron acá? Los profesionales estaremos, acá nos toca a nosotros, ¿no? Los profesionales estaremos dispuestos a perder la sensación, lo puse en color distinto, de poder que otorga la información técnica que manejamos en pos de un proceso participativo de generación de conocimiento. Yo parado acá en el estrado, ¿estoy dispuesto a dejar ese proceso? Esa sensación de poder que te da el microfonito, el conocimiento, el PowerPoint, para entrar a un proceso de diálogo verdadero y genuino con las personas que están haciendo la información. La fuerte influencia que mantiene el pensamiento cartesiano que decíamos antes sobre nuestro accionar, ¿dará espacio a esta otra forma de pensamiento? Dejo esta pregunta por ahí para el debate. La propuesta es que el espacio más fértil para la innovación son los que amplían redes, rompen estereotipos acerca de quiénes pueden impulsar los procesos, dan lugar a la interdisciplina que se habló en el taller anterior, se alejan de los enfoques dicotómicos, el campo, la ciudad, el agrónomo, el veterinario, la producción orgánica, la producción industrial, diluyen las barreras, desdibujan los límites para lograr el encuentro. No digo que sea fácil, solo digo que es posible y sobre todo que es necesario. Muchas gracias y ahora quedo a disposición para las preguntas. ¿Me pasa mucho? Sí. Bueno, nos quedan pocos minutos. La presentación ha sido más que interesante, pero podemos aprovechar para interactuar 10 minutos. Si quieren pedir la palabra, le acercamos el micrófono. Levanten la mano de uno. Bueno, ante la timidez, aprovecho. Adrián, yo pensaba escuchándote que hay un desafío en este cambio de la visión lineal a algo mucho más holístico, más complejo. Pero ese proceso, ¿cómo lo podemos ir transitando? ¿Cuáles serían las herramientas que tenemos que utilizar para facilitar ese proceso de cambio,
sobre todo en los que estamos en instituciones educativas que están tan rígidas, tan difíciles de modificar. Sí, así, es que hay que prenderlo, ¿está prendido? Sí. ¿Se escucha así? Así como para hacer un análisis de suelo, por ejemplo, uno tiene hablo para los agrónomos, perdón, digamos, tiene toda una secuencia de métodos y procedimientos, tiene el barreno, tiene una distancia de toma de muestra, tiene una condición con la cual la envía a un laboratorio, porque si no el laboratorio no te lo acepta, el laboratorista hace un procedimiento específico con determinadas metodologías de secado de la muestra, tratamientos, productos químicos y te da un resultado y vos después tomás una decisión con ese resultado, sea de nitrógeno, materia orgánica o lo que sea, de la misma manera que existen todos esos métodos establecidos y probados para trabajar con los objetos, existen métodos establecidos y probados para trabajar en el área subjetiva. Yo puse tres cambios, ¿no? De objeto a sujeto, de proceso a producto, de parte a sistema. Esta metodología que nombré recién contiene una gama grande de herramientas procedimentales que permiten a distintos niveles, y eso por tu pregunta lo podemos aplicar, para una macroorganización, lo que sí el sistema es enorme, la cantidad de actores que participan es enorme. Para una organización más pequeña, para un campo o para una decisión personal. Dependiendo del nivel de análisis, la complejidad es distinta. No obstante, las herramientas que ofrece esa metodología operan y se diseñan puntualmente para cada situación. Es decir, no podríamos desplegar acá las herramientas. Si querés, entrego 4 transparencias más atrás, están, si las querés ver. Por las dudas las traje, digamos, porque sabía que era una pregunta operativa. ¿Por qué? Porque estamos todavía parados en el área de lograr las cosas, de los objetos. Estamos preocupados por eso. Hay metodología, existe, funciona, es muy importante, cambia muchas cosas en nuestro desempeño profesional e individual. No sé si alcanzo a contestar la idea. Lo que no dije es que siempre los sistemas de innovación ocurren detrás de un problema. O sea, uno tiene un problema y el sistema de innovación se construye atrás. No estoy hablando, como se habla normalmente, de sistemas de innovación creados entre distintas organizaciones, ¿no? Estoy hablando del sistema de información y conocimiento que las personas construimos cuando queremos solucionar algo. Es distinto, es una construcción, algo que se hace en el momento. Correcto. Esperá un segundito. Sí, porque no lo escucho. Hola, ¿se escucha? Sí, ahora sí. El método implica también una deconstrucción de la defensa natural que tenemos todas las personas ante la innovación, que es el peligro, y si cambia es malo. Sí, eso es lo primero que sale y eso es lo primero que entra en conflicto, porque uno para la identificación de esos actores en el sistema, lo primero que tiene que hacer es identificar los objetivos personales de las personas. Es decir, se hace una investigación sobre hacia dónde está cursando esa persona en su vida personal para saber si está vinculada directamente con el problema o no. Y eso pasa el primer día que haces una de las reuniones de la metodología. Es lo primero que pasa. Pero ahí estamos nosotros para desencillar el dominio del discurso y dar paso al debate y dar paso a que esas cosas fluyan, porque en el proceso de fluidez de ese conflicto que vos estás planteando, aparecen las oportunidades. Cuando empezamos a dialogar sobre esos conflictos que vos estás estableciendo, aparecen las oportunidades y ahí podés graficar el sistema, podés determinar por dónde hay que andar en este proceso. Cada ejercicio RACS o cada ejercicio de esto se hace para un problema. No se puede usar como en ciencia que lo que te dio ahí en Barranca, lo podés aplicar para Pergamino o para otro lado. Para cada lugar hay que desarrollar el ejercicio, porque si no, no soy coherente con la idea de red. Esa red se construye específicamente para el sector donde está operando. Por eso es un desafío. ¿Quieren laburo los chicos jóvenes de la facultad? Muchachos, métanse en esto. Métanse en esto. Es importante empezar a pensar que mi tarea como profesional es mirar un poco más al sujeto y un poco menos a los objetos. Sí, acá.
Mi pregunta es si el tema de... Acá. Ah, perdóname, quería ver las caras. Si el tema de la innovación va mucho de la mano de la visión, que por ahí no lo escuché el término, Sí. y la diferenciación. ¿La visión de quién? La visión de un problema, o sea, vos tenés un problema y la fase tenés A... una visión Sí. a cómo darle Obvio, resultado. obvio. El gráfico que viste, ¿te acordás cuando yo mostré ese dibujito del problema que estaba de este lado? Sí. Esa visión se construyó en conjunto con una pluralidad de actores en muchas reuniones que estaban los concejales del pueblo, el médico, los productores, los vendedores de agroquímicos, es decir, toda esa gente estuvo debatiendo eso. Cada uno de esos venía a la reunión con una visión, ¿no? Cada uno tiene su visión del tema. En la medida que se produce el enlace entre los actores, se empiezan a modificar esas visiones. Y uno tiene que tener la capacidad, y eso ocurre, de generar una visión compartida. Si no generamos esa visión compartida, por eso dije lo del dibujo, es poco probable que la acción vaya en favor de todos los presentes. En el camino te desaparece gente, te sube otra que no tenías considerada. Es un método recursivo que da la vuelta varias veces por el mismo problema, pero es el centro de atención para el proceso esto que estás planteando. Pues no dije la palabra visión, perdón, pero bueno, está bien. Adrián, Ah, sí. Hola, Oscar. ¿cómo delimitás los espacios de innovación? De intervención. Sí, en la fase B de la metodología, acordate que yo dije que esto opera en función de un problema. ¿Sí? Entonces, parte de lo que se hace en la metodología es definir el límite del sistema. Aquello que forma parte de la transformación y aquello que queda por fuera. Se trabaja con un montón de herramientas en una mesa que te permiten identificar cuáles son las vinculaciones que existen entre las personas dentro de ese problema. ¿Sí? Incluso con herramientas que no son encuestas, Nada de encuesta. Acá hay que mover papeles, hay que hacer cosas arriba de la mesa, porque lo que uno dice cuando le pregunta algo en una encuesta está condicionado por el que lo encuesta. El método de la encuesta no funciona acá. Acá funciona el método de la acción. Entonces, con esos ejercicios, uno determina, Oscar, el valor relativo del grupo de actores, quién es más importante, quién es más chiquito en el sistema, quién está conectado con quién está desconectado con quién, y establece un límite de acción. Como es una visión sistémica, como sabemos, vamos a trabajar en ese límite. El entorno te va a condicionar. Te llueve, no te llueve, te aumentó el dólar, cambió el gobierno, todo eso te va a condicionar en el proceso. Pero vos estás trabajando en un espacio. Lo que hacemos con la metodología es dejar instaladas capacidades. No pensamos en el producto, no tenemos preconfigurada la resolución. Lo que trabajamos es la capacidad ahí con la gente. Y lo que dejás instalado es un proceso de desarrollo. No un proceso de producción, es un proceso de desarrollo. Porque cuando vos te diste cuenta que podés dialogar con uno que estaba en la vereda de enfrente, chapó. Estamos en un lugar mejor, ¿no? No sé si lo alcancé a contestar, Oscar. Estoy la primera vez que escucho la charla tuya, así que estoy tratando de interpretarte y de... Es densa, sí. Es demasiado para mí. Pero, a ver, entiendo que en este modelo la pregunta es más que la respuesta. Sí, sí. Y y puede haber en una misma comunidad a resolución de algo más de una pregunta, ¿no? Gracias, lo hice bien. ¿No? ¿Está? Es así. Me está confirmando que lo hice bien, porque la pregunta es lo esencial. Lo que primero, toda la metodología discurre o se opera a partir de preguntas. Preguntas que te permiten habilitar procesos. O sea, si vos agarras el libro con esta metodología puntualmente, vas a tener para cada etapa y para cada proceso preguntas operativas. Es decir, preguntas que te permiten poner en diálogo o discutir. Y esas preguntas se pueden generar dentro del mismo proceso. O claro que opera por el tema de las preguntas. Sí. Tengo que ir a la charla de desaprender, porque los ingenieros agrónomos estamos preparados para dar respuestas. Bueno, por eso yo dije Pero que hay que, si estamos dispuestos a perder esa sensación de poder que tenemos los agrónomos cuando te llaman, porque estamos detrás de los productos, detrás de la cuestión productiva, ¿no? Es una cuestión que hay que negociar personalmente. ¿Pido yo entonces? ¿Alguien? Bueno, mientras se elaboran las preguntas, te hago una consulta. Sí. Hay una estrategia de trabajo que se llama cartografía social, que Sí.
¿Cómo la ves vinculada a este proceso, quizá como una etapa anterior? Ocurre ahí adentro, se usa ahí adentro. Bueno, lo que está hablando Pablo es de una metodología, pero que se queda todo, esa metodología se queda solo en la descripción. Claro, es una estrategia de trabajo con la comunidad, pero para encontrar ciertos emergentes. Ciertos emergentes, pero se queda en la descripción. Entonces, vos pasás por esa categoría, pasás usando dentro de la metodología esa metodología puntual, pero haces un pasito más. Haces que esa cartografía empiece a operar en el sistema, es decir, empiece a ser considerada y empiece a definir cuáles son las acciones que se hacen en la última etapa. A veces las resoluciones que ocurren con estas metodologías distan mucho de lo que uno traía, como me preguntó el señor, distan mucho de lo que uno tenía como visión original. Dista mucho, resulta saliendo una cosa distinta a la que yo traje a la mesa. Pero esa cosa distinta es una construcción que se hizo en ese momento. Y está considerado los intereses, los flujos de información, el poder de los actores, las relaciones que existen entre ellos. Correcto. Acá. Hola. Hola, una pregunta, bueno, con respecto a todo esto de los procesos, Sí. ¿habría que estar dispuesto a cambiar también el pensamiento de la velocidad de los resultados? Sí, porque ¿está bien? O sea, sí, en realidad también porque tenemos que errarle muchas veces más para poder llegar. Sí, en términos de tiempo, no tiene establecido el uso de esta metodología, tiene establecido un inicio, pero no tiene establecido un fin puntual. Es decir, vos me preguntarás, ¿cuánto tarda? ¿2 meses? ¿1 mes? ¿3 meses? Depende del problema que estamos tratando, depende de la cantidad de actores que estamos involucrados y hay que tener esa paciencia. Por eso digo que las organizaciones tradicionales que están en el modelo lineal, que te piden un proyecto para que diga que en 3 meses vos vas a obtener este resultado, en este caso no lo podés asegurar. Tenés que diseñar el proyecto de una manera distinta. Tenés que diseñar el proyecto para esas organizaciones, en tanto no cambien, en tanto no se decidan a desestructurarse para operar en un concepto distinto de innovación, tenés que hacer un paraguas en los proyectos, cosa que el tiempo no sea una limitante para que no te aprueben el proyecto en tu organización, si lo estás pensando en términos de proyecto. Otra vez aprovecho. No, la diferencia entre las dos visiones, ¿no? Nosotros estamos muy apoyados en la ciencia, sí, como referencia sí, de cierta aproximación sí a la certeza nunca alcanzada, pero sí, por lo menos como piso de partida. Eso genera mucha incertidumbre y por ahí la sensación que tengo yo es si no abre la puerta al ingreso de algún tipo de visión, no hablemos que sea falsedad o que parta del desconocimiento, pero que pueda ser errónea. Yo te planteé en parte de la presentación los métodos para fijar creencias que tienen que ver con las visiones, ¿sí? Si lo quieren buscar en cualquiera de los lugares, eso lo van a encontrar, se llama 4 métodos para fijar creencias. Es una propuesta de un filósofo americano, Charles Peirce, de 1786, es bastante vieja, pero que está abandonada y está en algunos cursos de investigación, en metodología de investigación, que plantea que el ser humano convive con 4 métodos. En mi cabeza, en este momento, hay 4 métodos de fijar creencias: la autoridad, la recurrencia, la intuición y la ciencia. Esos son los 4 métodos que están en la cabeza de cada uno. Y uno no se da cuenta a veces que la intuición es la que te hace tomar las decisiones, ¿sí? O la autoridad de alguien en un lugar es el que te hace tomar las decisiones. O la recurrencia, pruebo algo, me fue bien, ¿viste? Acá estaba el camino. Y la ciencia, ¿qué te hace un método? El problema que tenemos es ahí. Endiosar o poner en un nivel superior y pensar que el ser humano no convive con estos 4 métodos. Por eso, cuando vos me planteas la pregunta, en un espacio como este, que es abierto, va a aparecer alguien que te defienda una posición desde la autoridad, va a aparecer otro que te defienda la posición desde la intuición, otro te la va a defender desde la recurrencia, y va a estar el científico también diciendo, no, hay que hacer un método, hay que ir por acá.
Pero es un problema de formación, ¿no? Es decir, ahí tendríamos que empezar a estudiar un poco más de ontología y cómo es el cerebro humano y cómo operan estas cosas, ¿no? No lo podemos evitar, estar ahí, ¿eh? Están ahí. El tema es taparse los ojos y pensar que la ciencia lo soluciona todo. Ese sí es el problema. Si no hay más preguntas, sí, allá atrás. Tenemos cuatro minutos, así que un segundito te acercamos al micrófono. No, mi consulta es básicamente si digamos, a lo largo de la historia el proceso de innovación sufrió cambios, porque hoy daría la sensación que la velocidad de resultados se acortó o se aceleró, digamos, pero no sé si todos los procesos de innovación a lo largo de la historia tienen los mismos actores o hay algún cambio ahora respecto al pasado. En términos de tiempo, creo que antes lo comenté, sí hay una evolución. ¿Por qué? Porque ha cambiado el flujo de información y conectividad de las personas. Hoy, ahora, si querés, vos me googleás a mí, me buscás en el Academia Edu o en Google y me encontrás y sabés qué escribo, qué pienso, qué digo, qué hago, por dónde estoy. Pero eso es la tecnología que nos permite un acercamiento distinto a la vinculación. Pero el cambio de actitud o la aceptación de una innovación en la persona está facilitada por estas cuestiones, pero está limitada por la propia persona. Y lo otro que me preguntaste era, perdona que no te veo, no sé dónde estás. Sí. Ahí te dan el micrófono, así te escucho. Si el proceso en sí había cambiado, básicamente es el mismo. Lo que yo estoy proponiendo acá es darse cuenta, hacer un aprendizaje significativo de que el modelo con el cual nos formaron y que está en nuestra cabeza, pensando que la innovación va a ser producto de esta charla que doy yo, acá, porque estoy usando el método difusionista, yo no espero que ninguno de ustedes se prenda automáticamente de mi idea. Estoy dando un comentario. Normalmente lo que hacemos es pensar que porque yo lo dije bien, lo hice lindo con un PowerPoint, vos lo vas a aceptar o lo vas a cambiar. No ocurren así las cosas. Ese es el cambio fundamental que hay que tener en la concepción. Es decir, animarse a migrar hacia una concepción alternativa de la innovación. La innovación como producto de sistemas de información y conocimiento que las personas construimos detrás de un problema. Bueno, no sé si vamos a cambiar, pero la semilla está sembrada, así que muchas gracias. Me siguen por ahí por las redes, me buscan, me contactan o les doy el contacto ahora. Muchas gracias por la atención, perdonen la vehemencia, pero soy así.